Respecto de lo que sea la realidad que ante todo se presenta, ¿no es cierto? Incluso hasta como ficción, de acuerdo con Cise, que es como la única manera de soportarla, según ya hemos recordado. Interesante a su vez, digamos, ¿no? Como el título del texto remite a Matrix, ¿cierto? Y hoy en día, no sé, pues tú justamente llegaste hoy día, ¿no? En la línea 3 del metro, ¿no? Claro. Dime tú si no nos aproximamos a galope tendido, digamos, en esa dirección. Uno anda hoy en día en la línea 3, en la línea 6, ¿no? ¿Ya? Todo así como programado por el computador. Y es como esta compleja realidad, ¿no? Tiene mucha relación, ¿no es cierto?, con la nostalgia, así, de algo pasado. O sea, de hecho, él toca un tema que ha sido poco abordado, por lo menos aquí en Chile, diríamos, ¿no? Porque, claro, en principio nos resulta bastante lejano y ajeno, que es la nostalgia. ¿Eh? La Ostalgie es, bueno, nostalgia en alemán, Mm. nostalgia, no la Ostalgie, ¿no? Es la nostalgia por el este. ¿No? O sea, cuando se derrumbó el muro de Berlín, ¿no? Y, qué sé yo, se produjo la unificación de Alemania, ¿no? Entonces, claro, los de la República Democrática quedaron, bueno, así como a medio morir Mm. saltando un poquito, ¿no? En la nueva Alemania que tenía, por supuesto, más que nada la marca del business y del neoliberalismo, en fin, ¿no? Entonces, claro, comenzó a generarse la nostalgia, ¿no? ¿Ya? Y esa nostalgia, ¿no? Es curioso. Él no lo cita, ¿eh? Pero fíjate que remite directamente al tema de la nostalgia y abordado en términos de incluso psicopatología por Carl Jaspers, ¿no? En su tesis doctoral de 1909 que se titula Heimweh, que sería como la nostalgia de lo patrio, del terruño, un Verbrechen, ¿eh? O sea, y delito. ¿Eh? Curioso que haya una conexión, te fijas tú, entre delito, ¿eh? Y la nostalgia por el terruño, así como alguien que, qué sé yo, como yo, que es de Valdivia, u otro que es osornino, el otro es de La Serena, o lo que fuere, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú eres alejado, esto vale sobre todo, digamos, ¿no? De un Chile tradicional, del mundo rural, ¿no? Eres alejado de ese lugar, ¿no? Quedas a lo mejor en una situación tan desmedrada, ¿no? Que terminas en el delito. Terminas siendo un delincuente, digamos, ¿no? Y eso como tesis doctoral, digamos, ¿no? De un psiquiatra filósofo, ¿no? Te fijas tú como las distintas capas de la realidad, lo que está tocando Zizek, ¿no? Pero estas distintas capas de la realidad también ocultan siempre una dualidad que va reprimiendo ideas que a pesar de todo siempre insisten. Esta nostalgia podría ser la nostalgia por un ideal de felicidad que siempre está opacado y que insiste en volver, esta insistencia de lo que está oculto, digamos. Claro. Ahora, el tema es que como la felicidad, por ejemplo, hoy día está nublada por un patrón neoliberal en donde yo soy feliz de elegir la chala que me puedo comprar, que sí dice en el comercial de cualquier multitienda, el placer de elegir lo que puedo comprar, lo que puedo consumir, y desde ahí obtener ese placer implica un agotamiento terrible, como también lo dice Hunt, ¿cierto? De lo que es la existencia. Y esta existencia entonces queda atrapada en una energía que es administrada, así como en Matrix, cuando, oye, y a propósito de lo que tú decías, ¿cierto? Las palabras, neo, morfeo, morfeo que viene de forma, neo de lo nuevo, cómo se encuentra esta forma que le muestra lo que está escondido, que le muestra este desierto, con una nueva mirada que en el fondo lo único de nuevo que tiene es que se da cuenta de la ficción. Claro, Entonces, ahí la felicidad también claro. pasa a ser una construcción ficticia de qué es lo que puedo consumir y no de cómo puedo habitar, entregarme, abrirme a las posibilidades, porque nuestra energía relacional está siendo tomada para alimentar un sistema sociosimbólicamente estructurado desde el cual el lenguaje se mueve para decirnos que es verdad o que es mentira o que es bueno o que es malo. Y va estableciendo categorías de Claro. el salvador o el enemigo, digamos. Ahora, realmente el original, porque te fijas tú, el problema consiste que muchas de estas cosas que corresponden a la concepción de la realidad, uno podría decir, bueno, ya están dichas, ¿no? Mm. Te fijas tú, la realidad como la construcción simbólica, ¿no? Que si la teoría de los códigos, ¿ah? De eco, en fin, bueno, podrías tener muchos lugares de referencia, pero realmente él tiene unas marcas originales muy distintivas, así como qué sé yo, yo considero que fue un aporte, por mucho que los españoles no aprecien mucho a estas dos figuras, no las aprecien debidamente, que es Julián Marías y nada menos que José Ortega y Gasset, cuando
Julián Marías plantea esa tesis, ¿no es cierto?, de que la realidad es también una realidad sexual, y que está siempre atravesada por la polaridad sexual, digamos, ¿no? Por atracciones, tensiones, dramas, en fin, ¿no? O sea, que la realidad no es así simplemente cosista, por decirlo así, también es parte de la complejidad. Entonces, aquí también, fíjate tú con Zizek, un término, ¿no?, como lo especial, ¿eh? Entonces, los ejemplos que pone son muy divertidos, ¿no? En el terreno sexual, ¿no? ¿Quieres algo especial? ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, claro, quieres algo especial, necesariamente va a ser algo. Especializa usted? Claro, que va a ser, digamos, no como transgresión, te fijas tú, claramente transgresión de un límite. O diferente de lo común. O también, ¿cierto?, cuando la policía dice, ¿no?, ¿cierto?, y eso puede referirse incluso al hecho de que se ha torturado y demás, ¿no?, ¿cierto?, se han tomado medidas especiales, ¿cierto? O como también habla, ¿no?, a propósito de la Cuba posterior a la caída del muro y el derrumbe, ¿cierto?, de la Unión Soviética, ¿no?, ¿cierto?, cuando habla del periodo especial. En Cuba se hablaba del periodo especial, ese periodo, ¿no? Entonces, te fijas tú, es una concepción de la realidad que en ese sentido podemos decir es original, pero es original más que nada por el modo como él lo matizando. Como lo aterriza a lo concreto, digamos, como puede servirse de miles de ejemplos de la historia occidental y cómo ha ido esa historia occidental colonizando los patrones de comportamiento culturales. Podría verse muy negativamente, o sea, yo desde una primera interpretación, al leer el texto Bienvenido al desierto de lo real, me siento más desolada, así como decía Nietzsche en Así habló Zaratustra, el desierto crece, crece y crece, y darse cuenta de ese desierto, como aquel que sale de la caverna en Platón, ¿qué es lo que te hace hacer? O sea, valga la redundancia, ¿vuelves y le explicas a los demás que te traten como loco? ¿O terminas aislándote o terminas diciendo mejor esto no lo digo porque Claro. es imposible de decir? Entonces, ¿dónde está la posibilidad de asir esta realidad que es tan evidentemente construida y administrada de manera estratégica? Y eso es lo que hace ver Zizek. Y eso, te fijas tú, es lo que es también como original Claro. en Zizek, que te fijas tú, siempre está en juego, digamos, ¿no?, una cuestión que es la dura realidad, el núcleo de lo real, ¿no?, ¿cierto?, la realidad oculta tras las apariencias, etcétera, y que siempre está jugando un papel decisivo. Entonces él va a decir, ¿no?, te fijas tú, de que es el judío para el nazi, ¿no?, ¿cierto?, como también va a decir, y esto sería como muy actual, ¿no?, para el hombre machista, sobre todo la mujer. Claro. Fíjate el alcance que tiene eso, el hombre machista, la mujer, o sea, como la como cosa, polos opuestos, la sí. cosa, entre comillas, cosa, por supuesto, real, el hueso duro de roer, ¿no? ¿Cierto? ¿Ah? Y agreguemos, ejemplo que él no pone, pero sería obviamente también, ¿no?, el ruso blanco, en fin, ¿no?, para el comunista, ¿sí?, en la revolución bolchevique, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, eso es una realidad en ese sentido, ¿no? Con la complejidad también que reviste, te fijas tú, de que hay el supuesto de una cruda realidad. Claro, desde ahí también lo que podríamos considerar como aporte de Zizek es que viene a darle esta sinergia a la filosofía que tanta falta le hace. Que si la filosofía finalmente es la pregunta, revitalizar la pregunta. En nuestra época tenemos vestigios, resabios históricos que nos muestran que ya es imposible seguir sosteniendo estas ficciones. Sin embargo, es muy difícil aterrizarlas a lo cotidiano y ese es el aporte también. Él toma ejemplos concretos, toma películas de Hollywood, muestra esta relación entre la dominación mediática de los símbolos que nos permiten decir la realidad y además hace una crítica que hace sentido desde el mundo político y el mundo existencial. Claro. O sea, demuestra esta separación entre cuál es el sentido de ser y cómo está limitado, pero llevándolo a lo concreto y a la pregunta, y es lo que tenemos que empezar a hacer. O sea, ya basta también de estar diciendo, tal como como decía Platón, ya no estamos en la caverna, ya no hay una verdad absoluta, debemos reconocer que estas verdades tienen una necesidad de ser transformadas, porque si no el planeta nos va a fumigar antes, porque no somos capaces de hacernos cargo de los problemas. Probablemente que podríamos decir, estamos en la caverna. O sea, Claro, pero él nos lo demuestra claro, concretamente y con ejemplos muy muy alegóricos. Claro, y ese es el punto, ¿no? Que
digamos, se trata en definitiva de una concepción de la realidad, ¿cierto?, con toda su complejidad, ¿no? Y en que viene sobre todo articulada, ¿no?, ¿cierto?, siempre como desde arriba, ¿no?, en términos así como de una concepción de mundo, y que es la que él siempre está ahora dando. Por ejemplo, esa concepción de mundo, él dice, bueno, tiene significativamente que ver con la felicidad, ¿no? Entonces, claro, él hace todo un cuestionamiento, ¿no? ¿En qué se Justamente, sustenta? claro, ¿Cuál es el entonces sustento? hay en Zizek más bien la opción por el deseo, por permanecer en un deseo que nos mantiene vivos y demás, ¿no? Lo cual semeja mucho, por otra parte, ¿no?, a, qué sé yo, desarrollos anteriores, qué sé yo, se puede traer aquí a colación el mito del Gorgias platónico, ¿no?, del tonel agujereado, ¿no?, que semeja justamente el deseo, o sea, que tienes que ir al arroyo vecino a abrevarte cada vez, digámoslo, porque sigues deseando, o sea, el deseo que Que insiste. por definición insiste y es siempre como insatisfecho, ¿no? ¿Ya? Y por otra parte, como no, también uno diría en el trasfondo de todo esto está la crítica eudemonológica kantiana, ¿no? Te fijas tú, o sea, cómo Kant construye su ética, justamente como ética del deber, ¿no? Te fijas tú, Y desde ahí impone se la trata, obligación de ser, claro, que se no es trata de menor. cumplir con el imperativo categórico, digamos, ¿no?, a pesar de que te haga infeliz, digamos, porque es por el deber, o sea, lo que se Claro. conoce al mismo tiempo como rigorismo kantiano.